va? Muy buenas tardes. Estaba pensando en las últimas horas, después de la declaración de Patricia Bullrich, que están todos los candidatos muy de campaña y que algunos con propuestas que se puedan practicar o realizar y otros que definitivamente lo que dicen en propuesta está claro y la propia dinámica de las respuestas hace que después dolarización u otras medidas no se puedan llevar adelante. Patricia Bullrich en una radio cordobesa, en este raíz mediático que hace con medios nacionales y de las provincias, dijo en una charla con periodistas que Juan Schiaretti, el actual gobernador y uno de los 5 candidatos que fueron elegidos el último 13 de agosto para pasar a la elección general, se baje. Así nomás, en un análisis que hace Patricia Bullrich y que ya te voy a contar qué tiene de fondo. Escúchala. No sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato a presidente. No sería malo, sería una buena idea. Ah, usted está diciendo que sería una buena idea que Schiaretti decline en el posicionamiento y se sume a usted. Sí, porque no, que se sume a mí, no, que sume. Bueno, que se sume a Juntos por el Cambio. Que deje que su voto se disperse como quiera. Las personas, yo creo que no sería malo que Schiaretti en este momento deje de ser candidato a presidente y piense en otra instancia de su colaboración en el país. Bueno, se armó un revuelo bárbaro con esta declaración, porque ya no es la primera vez que Patricia Bullrich hace cuestionamientos a la candidatura de Schiaretti. Primero salió muy duro cuando en una ingeniería electoral que le salió mal a Horacio Rodríguez Larreta, buscó 20 días antes de la elección en Córdoba hacer un acuerdo político con Schiaretti y con Yarlora, que es el actual gobernador y que en ese momento disputaba la gobernación con el principal candidato de Juntos por el Cambio, que era Luis Juez, y que finalmente esa elección la perdió. ¿Por qué importan los votos de Schiaretti? Porque Schiaretti sacó poco más de 914.000 votos. En una elección de tercios, donde se están sacando 500.000 votos de diferencia entre el segundo y el tercero, donde Milei achicó la diferencia cuando se hizo el conteo definitivo, y donde Patricia Bullrich lo que está buscando es salir de la vereda del medio en la que quedó en la polarización entre Milei y Sergio Massa. Entonces esta declaración no sorprende, pero sí recibió repudios. ¿De quién principalmente? Y te vamos a mostrar una primera declaración de Florencio Randazzo, que es el candidato a vice de Juan Schiaretti, donde la tilda de antidemocrática a Patricia Bullrich por pedir que baje su candidatura. Es muy delicado lo que pasó hoy, porque en definitiva Schiaretti puede sacar 900.000, 1 millón o 3 votos y en definitiva esto no cambia nada al proceso electoral. En realidad suma, que es que cada uno tenga la posibilidad de elegir más candidatos. Así está presentado el programa hoy. Bueno, y atención porque estamos siguiendo de cerca todos los pasos del doctor Lo Tocchi después de la muerte de Silvina Luna y sobre todo poniendo la mirada en todo el pasado de Lo Tocchi para llegar a este presente en donde con la muerte de Silvina Luna y la de Mariano Caprarola empezó a gestarse las dudas en función de las muertes que ya se venía señalando, los motivos por los cuales Silvina tenía esa insuficiencia renal que termina con su muerte, el deterioro de su cuerpo y su muerte. Liliana, hasta ahora, sobre Lo Tocchi, que la clave es, hace años venimos hablando de prácticas ilegales o procesos de tratamientos estéticos que no eran con los materiales adecuados, pero hay todo un pasado que no empezó tratando pacientes acá en la ciudad de Buenos Aires. No solo acá en la ciudad de Buenos Aires, hablamos de pacientes también que fueron tratados en Chile y también en Uruguay. Y de hecho, a raíz de todo lo sucedido y lo que conocemos a través de Silvina Luna, te digo que están apareciendo otros que habían sido operados y que dicen tener inconvenientes en su salud o venir padeciéndolos. Y de hecho, algunos de ellos seguramente ya anticiparon que se van
a contactar con el doctor Burlando, que está representando al hermano de Silvina Luna, Sí. para ver qué hay en la causa y que ellos en todo caso puedan aportar como testigos. Y cuando hablamos de causa, Sí. esta es la nueva causa que surgió a partir de la muerte de Silvina Luna, que dicho sea de paso, te cuento que mañana ya está autorizado su despedida, Claro. su velorio muy íntimo Sí. y después su entierro en la Chacarita cerca de las 12:30 aproximadamente. Ahí va a haber un responso en el Panteón de Actores, Sí, Lili, exactamente. pero todo va a ser en absoluta intimidad, todo pedido por el Sí. hermano, que siempre quiso mantener el más bajo perfil Total. del manejo de la información durante la última internación, sobre todo de Silvina. Sí, exactamente. Mañana va a ser un día, yo te digo, si se quiere movido. Hoy vimos Sí. frente a esa casa, te voy haciendo un resumen para aquellos Dale. que no siguieron durante todo el día, pero entre hoy y mañana hay muchas novedades, tanto del ámbito judicial como lo que pasa en esa casa. ¿Y por qué digo en esa casa? Porque hoy Aníbal Lotoki, Sí. salió por primera vez de su casa y se fue en su auto. ¿Cuánto hace que no Sí. veíamos esta situación? Que ahí Mirá lo que aborda pasó. Fabián Rubino. Ahí está, claro. A ver, lo Fabián Rubino, escuchamos. Todo lo que tenía que decir, así que ya está. La gente lo está acusando a usted. Fue suficiente. Te agradezco mucho. Pongámoslo de vuelta porque justo lo escuchamos, no pudimos escuchar la primera parte porque es el momento en el que nuestro compañero Sí. Fabián Rubino lo aborda. No voy a dar notas. ¿Cómo está viviendo Ya, todo esto? ya, ¿Qué piensa ya, que ya, está pasando? ya dije todo lo que tenía que decir, así que ya está. La gente lo está acusando a usted. Fue suficiente. Te agradezco mucho. Y ahí Lili, se va. en este domicilio Lotoki está viviendo o ahora se cree que él ya, como acá ya tiene guardia periodística, se va a ir a otro lugar como lo hace con los consultorios, que él se mueve Hubo con... como Viste que, 4. claro, que hemos hablado Sí. con distintas víctimas y te dicen, te atienden consultorios alquilados y armados a tal fin, se arman y se desarman, donde él te cita muchas veces en distintos consultorios en el término de 2 años, por ejemplo. Sí, tal cual. Él vive acá, este es su domicilio, Sí. y este es el domicilio que puso en la causa por la cual está procesado. A ver, recordemos, Lotoki tiene por un lado una sentencia por lesiones graves de 4 años de condena, 5 de inhabilitación y no está firme. Y esto tiene que ver con la denuncia que en su momento hizo Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa, ¿sí? Y también Zipolitakis. Está Sí. incluida, son las 4 que le hacen la denuncia, Steffi Zipolitakis. Después, por otro lado, tiene una causa en la que está procesado por homicidio, y es Bueno. la de Cristian Zárate, que es otro paciente que lamentablemente falleció. Y su viuda sigue adelante con esa Sí. denuncia. Ese procesamiento, que todavía está en Cámara de Apelaciones, él lo apeló, lo obliga a él a decir dónde Claro. está radicado, porque hay que notificarlo en todo caso. Sí. No le permiten la salida del país, Mariana, pero si él cambia este domicilio, si se va donde dijimos Sí. hace unos días, que ya lo anticipamos, se podría ir a un country, en ese momento tiene que notificar Claro. ese cambio de domicilio. No se puede ir porque sí. Bueno, ¿sí? ahora, Liliana, lo último y después vamos a estar abordando una segunda parte de la Sí. causa. Él pide custodia policial. La pide en función del último tiempo donde Pamela Sosa, tras que todos conozcamos la muerte de Silvina Luna, estaba en un ataque de llanto, reclamando y reclamándole sobre todo a quien fue su pareja en realidad, Sí. porque Pamela Sosa fue pareja durante mucho tiempo de Claro. Lotoki. Claro que sí, mucho. Y ella vio muchas cosas ahí, porque dijo haber visto que él tenía unos polvos en la casa, Sí. pero no sabe qué es, por ejemplo. Y te voy a dar un anticipo Dale. de algo que pasa hoy, por eso te digo que acá hay novedades judiciales y tienen que ver también con esa casa. ¿Y por qué? Primero, porque pidió seguridad y de hecho le anticiparon que tiene seguridad extra para su casa, Sí. para evitar algún tipo de problemas o inconvenientes, Sí. teniendo en cuenta que mañana puede haber una marcha. Bueno, esa Estamos ahí. marcha que vamos a estar después abordando porque tiene entre el entierro de Silvina, el último adiós, Claro. y la marcha, coincido con vos, un día muy fuerte. Ya lo seguimos. Perfecto. Mientras tanto, vamos a contarte, y ya lo venimos hablando con Martín Angulo, la jueza que se atornilla en su despacho es la doctora Ana María Figueroa, que cumplió el 9 de agosto, 75 años.
que estábamos a 2 días, 3 días de votar en las primarias y que estaba prendiendo velas a Cristina Kirchner para que el Senado apruebe, Martín, que ella pueda extender su estadía en Comodoro Pi, y finalmente no ocurrió. Hoy la jueza, ¿dónde está? ¿Está en su despacho? ¿Qué está haciendo? Mira, ahora en estos momentos no sé, pero hasta hace un rato estuvo en Sí. Comodoro Pi, porque hubo una reunión de todos los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal para tratar la situación de la jueza Figueroa, porque es una situación rara. Claro. La Constitución dice que un juez puede ser juez hasta los 75 años o continuar si, como contabas, el Senado le da el acuerdo. Sí. El Senado no le dio el acuerdo. Entonces, Figueroa no debería ser más jueza, y esto es lo que muchos le están planteando. La Constitución Claro. dice que es hasta los 75 años y no hay acuerdo del Senado. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Hubo otros casos, y algunos el año pasado, de jueces en la misma situación que Figueroa y que siguieron siendo jueces hasta que el Senado trató Ujú. el caso. ¿Cuál es la diferencia? Figueroa es una jueza que ocupa un cargo clave para la política, Claro. y es una jueza que tiene causas clave para Cristina Kirchner. Por eso la diferenciación del tema. Hoy una reunión en la Cámara de Casación, una reunión muy tensa, Sí. en donde se llegó a alguna suerte de fumata blanca que se va a concretar mañana. ¿La fumata blanca qué es? ¿Que ella se quede mientras se resuelve su situación? Que pida licencia. Ah. Ella hoy está ella hoy está yendo todos los días a Comodoro Pi, pero sin tener ninguna función concreta, porque Sí. ella no firma fallos, no firma resoluciones, Porque ya no está habilitada por la edad ni por un permiso del Senado. pero al mismo tiempo nadie le dijo, váyase, usted no es más jueza. Es una nebulosa bastante Sí. extraña. Por eso lo que mañana todo indica que va a hacer Figueroa, que hoy le anunció a sus colegas, es pedir una licencia extraordinaria. Quiero entender algo. Sí. Más allá de las causas que maneja la doctora Figueroa estando en este tribunal de casación, digo, el tema es, ¿hoy cuánto gana la jueza? ¿Casi 4 millones de pesos? Sí. Casi, vamos a Más- hacer números más- redondos, sí. más menos. ¿Horas Podría estar extras? ahí. No, Sí. No, no hay horas no hay horas extras. extras. Pero sí. 4 millones de pesos. Sí. ¿Cuánto cobraría por su jubilación? Digo, nada desdeñable. No es que estamos No, diciendo se casi- jubila y o sea, cobran el 82% móvil. Eso te iba a decir, casi eso cobran. Para que estoy haciendo Sí. la cuenta. Sí, sí. sea, hace unos años... hubo- 3.200. hubo un 3.200, cambio- gracias. Claro. Hubo un cambio en el régimen Sí. de la jubilación Un de los poco jueces, pero sí, es el 80-82%. O sea, de 3 millones, si es por plata no sería por plata, porque de 3.700.000 no. a 3.200.000 jubilada, nada, qué historia, No, medio no millón cambia. de pesos en ese monto de dinero y en esa situación de la jueza, entiendo que no modifica No mucho le- su no le- economía. no le ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. ¿Por qué la jueza se quiere quedar? Bueno, acá entramos en un terreno más de especulaciones. Muchos porque les gusta el trabajo, les gusta Sí. el cargo, les gusta pertenecer, Sí. les gusta estar en un lugar de mucho poder. Pero entraste a un poder judicial, Martín, no es que te lo cuestiono, digo, Sí. entraste a un poder judicial donde vos sabés que a los 75, si no, a Zaffaroni, que vos le podés cuestionar otras cosas, él fue el único miembro de la Corte hasta ahora que se cumplieron 75 y se fue. Totalmente. ¿Qué es lo que dice Figueroa? Yo tengo un trámite en el Senado. Yo lo que pido es que se espere que se culmine ese trámite. No va a pasar. Para ver qué es lo que ocurre. Porque por ahí el Senado me dice que no y yo me voy a mi casa. O por ahí el Senado me dice que sí, me quedo. De hecho, el Ministerio de Justicia de la Nación mandó una nota Sí. al Consejo de la Magistratura avalando la postura de Figueroa, diciendo, hubo otros casos en otros jueces donde se esperó. Sí. Bueno, esperemos también con Figueroa a ver qué pasa. Acá hay muchas incertidumbres, porque uno Claro. no sabe primero cuándo se va a volver a reunir el Senado de la Nación. Sí. De hecho, esto se viene esperando ya hace varios meses y nunca se concretó. Pero ella sabe, Martín, Sí. si algo saben bien los jueces en Comodoro Pi y los Sí. jueces de los tribunales federales, es el pulso político. Total. Digo, para estar en esos Total. lugares han tenido que también transitar el barro político, Sí. desde el costado judicial, pero lo tuvieron que transitar. Y sabe bien la doctora Figueroa que en realidad hasta el tema de ella está atado con algo que necesitan poco más de 7 millones de argentinos, que es la ley de alquileres. Porque esto también hay que vincularlo. Cuando en la política se hacen negociaciones por los temas que se tienen que tratar en el Congreso, este es un ejemplo, donde el oficialismo presiona
para que se apruebe la extensión de la continuidad de la doctora Figueroa, como cuenta Martín Angulo, pero también detrás hay otro proyecto que urge tratar, que es la ley de alquileres, que tiene sanción en diputados y que se espera que tenga sanción en el Senado. Sanción que ahí quieren hacerle modificaciones, después vamos a tratar ese tema. Pero la verdad es que lo de la doctora Figueroa se transforma en escandaloso porque se queda en un lugar en el cual ella ya va, se sienta y no hace tareas. Es como el empleado, ¿viste? Cuando vos vas a un lugar de trabajo y por una situación que estás en un limbo, vos te sentás en tu lugar de trabajo hasta que alguien tome una decisión por vos. Vas a cumplir horario. Claro, vas a cumplir horario. Es lo mismo. No puede firmar una resolución, no puede tomar ninguna decisión, no puede intervenir en ninguna reunión del tribunal que ella integra, porque no está aprobada para poder hacerlo. Y mientras tanto cobra el salario, que eso ya también es otra cosa sumamente cuestionable, de cómo el Senado y el Poder Ejecutivo no termina de definir políticamente, porque esto también es un escándalo. No, Martín. pero claramente acá hay una cuestión política en donde vos tenés al oficialismo que quiere que Figueroa siga siendo jueza y a la oposición que no quiere que siga siendo jueza. Y como hay tanta paridad en el Senado, el oficialismo no tiene los votos para abrir la sesión. Necesita Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio ya dijo, yo no te voy a dar los votos para tratar este tema. ¿Cómo se resuelve? Nadie sabe. En principio, mañana Figueroa pide una licencia extraordinaria. Atención ahí. Es una licencia que tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia tiene un fallo de hace unos años en el que dijo claramente que a los 75 años, sin acuerdo del Senado, un juez se tiene que ir. Claro. ¿Aplicará este fallo la Corte? ¿No lo aplicará? ¿Lo tendrá en cuenta? ¿Le dará la licencia? Sí. Bueno, más allá de que hoy hubo una suerte de principio de acuerdo, por lo menos en casación, hay que ver cómo sigue a partir de mañana. Sí, pero ¿sabés qué es? Es esconder debajo de la alfombra una situación escandalosa. Lo vamos a seguir, la saga de la doctora Figueroa. Sí. Nos vamos a información urgente. El ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa está en una reunión de cumbre de cambio climático. En nuestra agenda, que ni vendemos ríos, ni vendemos lagos, ni vendemos órganos, porque somos una sociedad que cree en la vida y en el desarrollo como motor de la inclusión del conjunto de la sociedad, pero además que cree en valores de convivencia. Y es muy importante plantearlo en este momento en el que, como bien decía Bruno, la agenda se va a transversalizar y toda la política va a estar obligada a opinar de estos temas. Creo además que es importante plantearlo desde nuestro país, porque somos un país deudor en lo financiero. Y me llama mucho la atención que aquellos que pretenden plantear soluciones mágicas en lo económico para la Argentina se olviden que somos un país deudor en lo financiero y acreedor en lo ambiental, en un mundo en el que la agenda económica también está cruzada por las transiciones energéticas y por la aparición de los mecanismos de compensación y los fondos de resiliencia alrededor de la crisis climática y la crisis ambiental. No es que los multilaterales un día se levantaron y decidieron poner en la agenda estos fondos porque sí. La constante reiteración de huracanes, de sequías, de inundaciones, de alguna manera lo que mostró es que había un impacto que estaba además destruyendo sobre todo a los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Y además con una desgracia para la Argentina, perjudicando a los países de ingreso medio. Argentina quedó en ese ranking en el que de alguna manera no califica a la hora de ir a buscar los fondos de resiliencia, tampoco califica como país desarrollado a la hora de acceder en el mercado de capitales a los financiamientos directos de soberanos verdes. Quedó en el medio. Y esa es una pelea que como país tenemos que dar, no solamente en los multilaterales, sino con el resto de los países de renta media,
porque de alguna manera no nos permiten ni mitigar ni adaptar. Nosotros no necesitamos construir una agenda de mitigación, porque como decía recién, centralmente somos acreedores globales a nivel ambiental. Sí necesitamos construir una agenda de adaptación. Y esta acción y la necesidad de un tratado en el que ambiente y desarrollo vayan de la mano son fundamentales. Por eso, para mí es un orgullo hoy firmar con todos ustedes este acta, este compromiso, poner al Ministerio con recursos, con agenda, entendiendo que además generar empleo verde, generar empresas con economía circular, generar mecanismos donde la biotecnología termine siendo, a partir de la inversión del Estado en investigación, motor de cambio para el cuidado del ambiente, de alguna manera obligación de las políticas públicas, obligación en términos del pensamiento de desarrollo económico. Y obviamente, además, decirles que estamos para seguir este camino. Yo quiero pedirle especialmente a los más jóvenes, porque de alguna manera los que ya peinamos canas, yo en este último año junté un montón, para los que peinamos canas, de alguna manera esta agenda es la agenda de lo que pretendemos dejar, del legado. Es de alguna manera la agenda del país en el que soñamos que vivan nuestros hijos. Niegan a aquellos que no tienen hijos y que de alguna manera le hablan a los perros tratándolos como hijos. Los que tenemos hijos y entendemos los que tenemos hijos y entendemos que merecen vivir en un lugar cuidado, en un ambiente cuidado y que tengan posibilidad y oportunidades de desarrollo, sentimos que tenemos una responsabilidad para que la agenda ambiental sea parte de las políticas públicas en serio a la hora de gobernar. Y quiero invitarlos a ustedes, que de alguna manera van a ser los que vivan ese lugar, a que defiendan con uñas y dientes la idea de que nuestros bosques no tienen precio, de que nuestros ríos no tienen precios, de que nuestros lagos no tienen precio, de que el cuidado de nuestro ambiente de la mano del desarrollo sustentable es el lugar en el que quieren vivir, que obviamente... Bueno, allí Sergio Massa en todo lo que es una actividad sobre cambio climático. Última frase que se está refiriendo claramente a una polémica que se dio en los últimos días cuando Javier Milei, el candidato por la Libertad Avanza, cuestionó en realidad estas prohibiciones que había sobre ciertas empresas por lo que era el uso de los ríos y la contaminación de los mismos, donde no todo estaba legislado. La política ambiental o la no política ambiental que Javier Milei plantea en el caso de ser presidente de la Nación. Hay novedades en la causa sobre el crimen de Mariano, el ingeniero de 42 años que fue asesinado allí en Palermo. Y habló hace minutos el flamante ministro de Seguridad de la ciudad, Gustavo Coria. ¿Y qué dijo, qué novedades dio, Liliana, sobre la causa? Claro, porque hay 2 detenidos, lo anticipábamos ayer, y lo que confirma Gustavo Coria es su primer acto, yo te diría casi en una conferencia de prensa y hablando del asesinato del ingeniero Mariano Barbieri, dijo exactamente: las pruebas que hemos presentado nos permite tener la tranquilidad de que el detenido es responsable y que va a ser condenado. De esta forma, lo que hace es certificar que las pruebas que hay contra un joven de 29 años que se llama Isaías Suárez, así lo presentaron, son por lo menos para
te digo, el Ministerio de Seguridad, son suficientes para saber que tienen que ver con la persona que atacó al ingeniero en el Parque 3 de Febrero, Lili, Palermo. este hombre, Sí. Isaías Suárez, que es el principal implicado, Sí. él era parte de esa famosa ranchada que se señalaba que estaba ahí en el parque, de esta gente que vive en la calle, que se juntan en un lugar y pasan la noche, que después se van, cartonean y vuelven, ¿o no estaba con ese grupo? Mira, lo que se sabe de él es que primero que lo siguieron por las gorras, por el buzo rojo que aparece en la cámara de seguridad y que el testigo que llamó al 911 identifica y da algunas características. Y no estuvo lejos, dijo, era un chico, me pareció a mí, o un hombre de unos 30 años. Este tiene 29, tiene la gorra y el buzo. Y era parte de un grupo que se juntaba en una plaza, la Plaza Perú, que está muy cercana, el Libertador y Salguero. Acordate que el ataque fue en Libertador y la FINUR, más o menos, en la zona, para que la gente se ubique, del Parque Japonés, por ejemplo. Bueno, ¿qué se sabe de él? Que él estuvo en algún momento con ese grupo, pero que además no era, cuando decíamos que no era un agente en situación de calle. ¿Por qué? Porque era un hombre que en realidad era carrero, le dicen, anda con los carritos, levantando cosas, pero se iba a la Villa 31 porque no tenía lugar donde estar. Claro. Y ahí se quedaba en distintos lugares, pero se quedaba no una persona que vive permanentemente en la calle, sino que por lo menos tenía un lugar donde la gente lo ubicaba o donde siempre andaba, conocía, andaba con grupos. Bueno, de hecho, lo trascendió, detienen en la vía del tren, ¿te acordás que te dije ayer de la Villa 31? Claro, ahora Lili, trascendió una declaración Sí. en donde habla de que le dio el puntazo porque Mariano fue y se resistió al robo. Sí. Esta declaración es formal, la hizo ante la policía. ¿Cómo surge esta declaración que pareciera cerrar el círculo de ponerlo como culpable o responsable del crimen de Mariano? Claro, él habla de que alguien como que se le retobó y se puso en lucha, tuvo que luchar y le dio un puntazo, lo atacó. Esto es lo que le dice a un compañero de ese grupo que paraba en la plaza. Claro. Pero esto lo dice una persona que dijo haberlo escuchado en ese grupo. No está identificado porque pasa a ser un testigo clave en este momento, solo que hay que ver también qué peso tiene o no. Vos no te alcanza con que digas, yo escuché que él dijo tal cosa, porque también quizás lo están inculpando por algo. Porque no parece es muy así. oportuna la declaración que surge, por eso te preguntaba cómo venía la versión. En función de, también está claro que el gobierno de la ciudad necesitaba, digo, en el medio del crimen de Mariano se tuvo que ir un ministro, porque estaba en el exterior no haciendo actividades que eran inherentes a su tarea, más allá de la justificación, estaba mirando tenis. Entonces, digo, la salida de Bursaco y el pedido de renuncia devino del crimen de Mariano. Entonces, estamos hablando de una causa sumamente delicada, donde todo lo que ocurra es para llegar al responsable, en una situación en la que donde lo matan a Mariano no había cámaras de seguridad porque es pleno parque. No, claro, y ese era el tema. Primero que ayudó mucho el llamado al 911, pero fueron las cámaras de seguridad de todas formas la que vieron entrar y salir a un hombre con las características que decía ese llamado telefónico del 911 de un hombre que paseaba un perro y vio la situación. Y dijo, hubo como gritos, hubo como una pelea y después ya vio a uno que salía por Avenida del Libertador, que era justamente Mariano, el ingeniero. Y el otro que se iba por el mismo lado que había entrado, que era la calle Sicilia, y es ahí donde empiezan a hacer todo este recorrido por las cámaras y llegan a este hombre, a Isaías, de 29 años, que tiene antecedentes por robo. Claro, y que estuvo condenado también. Yo te pregunto a esta hora. Sí. Para los investigadores, ¿el caso está esclarecido? Todavía no. Falta algo muy importante, que sería como ya confirmar definitivamente, pero me quedo con que si Coria dijo que con las pruebas que hay y las están guardando, porque esto pidió la jueza Yamil Bernard, vamos a ver, pero te digo que es lo fundamental, el ADN que están tratando de buscar en la ropa y en la gorra
de este hombre, Isaías, Ahí detenido, para ver si hay un ADN del ingeniero o al revés, en la ropa del ingeniero hay algo que pueda determinar el ADN de Isaías Suárez. Bueno, atención con este anticipo de Liliana Caruso, buscando él o los responsables por el crimen de Mariano. Vamos a contarte brevemente 3 noticias políticas que están pasando a esta hora y que tienen referencia, entre otras cosas, con la campaña política. Y en una de ellas estamos hablando, sin dudas, de lo que tiene que ver con el enfrentamiento que se ha dado entre Victoria Villarruel y posteriormente Estela de Carlotto. Vamos a compartir lo que decía Victoria Villarruel porque habló despectivamente de Estela de Carlotto y sobre todo insistimos en este lenguaje donde evidentemente ayer lo que se quiso fue más provocar que hacer un acto de homenaje a víctimas que murieron en la última dictadura. La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. Bueno, se armó un escándalo tal que salió Estela de Carlotto a hacer declaraciones que fueron muy ajustadas, porque lo único que pidió Estela de Carlotto era, pueden decir de mí lo que quieran, pero no se metan con mi hija. Escúchala. Mira, yo no le doy ninguna importancia a esta mujer. Esta mujer es una mala persona y fue siempre así. Así que yo ni me interesa lo que va a hacer, dónde y cómo. Sí responsabilizo a quienes le dieron el espacio, que es un espacio de todos, no es de ella, para decir disparates. Que lo diga, lo va a decir, y los que sabemos que es mentirosa y mala, ni tengamos importancia en pensar en ellas. Y los que se creen que dice verdades, escuchen, piensen, lean y lean la historia, porque la está distorsionando completamente. Pero yo no le doy ninguna importancia. Es una mujer perdida ahí en el mundo de la política, que ha salido a decir esto, no sé, para tener resonancia. Entonces no le demos importancia. Si le damos importancia es lo que ella quiere. Esto que dice Estela de Carlotto fue parte de la discusión. Si era darle relevancia e importancia al acto que habían convocado. Lo que pasa es que las organizaciones de derechos humanos que se convocaron fuertemente en los alrededores de la legislatura, lo que sentían era que a 48 días de la elección era una afrenta política y que en realidad, algo más que decía Estela de Carlotto en esta entrevista, más que el tema de la política de derechos humanos, lo que hay que mirar es el proyecto económico que tiene el espacio que lidera no solo Javier Milei, sino la propia candidata a vice. Y comunicado de la CGT, que salieron obviamente a bancar a Estela de Carlotto, y esto me parece que también te va a poner en juego los actores políticos, en el caso de ganar Milei, cómo van a estar enfrentados con el gobierno. ¿Qué es lo que dice, acompáñame, qué es lo que dice el comunicado de la CGT? Dice, con las madres y abuelas no. Lo que dice la CGT es que quiere manifestar su rechazo a las declaraciones de la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, como su apoyo a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Son repudiables las palabras, se enmarcan en una línea negacionista y antidemocrática que ya no tiene lugar en la Argentina. Y esta CGT va a respaldar, dice incansablemente, el trabajo de Estela de Carlotto y de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Este es el escenario, te digo que este no va a ser el último capítulo en materia de derechos humanos, porque ya encontraron la vuelta de buscar el enfrentamiento y que sea parte de un eje de campaña. Campaña que te digo que está pasando ahora, Patricia Bullrich, que más allá de las declaraciones de esta mañana pidiendo que Schiaretti se baje, estuvo haciendo una recorrida por Río Cuarto en Córdoba. Patricia Bullrich va a Córdoba porque quedó tercera
en intención de voto. Milei fue el que más votos sacó, Schiaretti fue segundo y ella quedó tercera. Necesita de Córdoba para hacer diferencia y ganar. Javier Milei, ¿sabés que estuvo recorriendo el conurbano? Estuvo en La Matanza, pero ¿dónde en La Matanza? En Ramos Mejía. Estuvo con el DIPI, estuvo caminando ahí por la avenida principal en busca de consolidar los votos. Y Sergio Massa, que hace minutos también lo veíamos en una actividad por el cambio climático, donde está apuntando al próximo fin de semana a reiniciar la campaña electoral en la provincia de Tucumán. Y vamos con el último de los temas también, que tiene que ver con el Papa Francisco y el desagravio que buscaron los curas llevar adelante. Ayer hablábamos con el padre Toto de Bedia, hoy en la misa en la parroquia de Cacupé, ahí en el barrio 21-24, en Barracas. Se llevó adelante esa misa de desagravio, habló también el padre Lorenzo, que es uno de los curas más emblemáticos también, que está trabajando justamente por los pobres. Fueron muy duros contra Milei, no le creen este cambio que hizo Javier Milei en los últimos días de bajar el tono sobre hablar del Papa como un personaje siniestro, y hubo una misa de desagravio. Así que todo esto es una mínima que te estamos contando de lo que pasó en las últimas horas en la política. Bueno, atención con esto, porque de lo que te veníamos contando de Patricia Bullrich, prestemos atención porque Eddie Zunino tiene datos del equipo, que es un equipo de 5, Eddie, que es un papi fútbol esto. ¿Cuántos pone en la cancha Patricia para salir presentó a hablar un 6. Llamo la atención con esto, Mariana, sí. A 6 personas. Todos los 3 candidatos están mutando en la dirección de la búsqueda de votos. Sí. Lo escuchábamos hace un ratito a Sergio Massa, a partir de los temas ambientales, yendo hacia el voto joven. Estamos yendo a un Milei que ya el tema de la dolarización parece que no es un tema tan fuerte, hay que ver si están los dólares, sí. Y vamos a ver cómo se va al centro Milei. Y se va, no al centro de la ciudad de Buenos Aires, se fue al centro de Ramos Mejía, como decíamos. Sí, claro. Se corre al centro también Patricia Bullrich. ¿De qué manera? Carlos Melconian fue esta semana bendecido como posible ministro de Economía, si es que Patricia Bullrich llega a la presidencia. No olvidemos esto, Carlos Melconian habló con todo el arco político de su plan económico bimonetarista, entre ellos con Cristina Fernández de Kirchner. Hoy estuve hablando con gente del entorno de Patricia Bullrich y ellos dicen, bueno, hizo su presentación con todos, ahora finalmente terminó con Patricia. Pero pará, esto es interesante, porque vos lo que decís es, con datos que tenés es, Melconian le llevó a cada uno de los espacios políticos, mirá, yo tengo el plan bimonetarista y el que quería agarrar viaje, agarraba, o sea, Patricia agarró viaje con el plan bimonetarista. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Y hizo toda la campaña de las PASO con Horacio Rodríguez Larreta, claro. O sea, en el otro sector. Pero bueno, tiene la Fundación Mediterránea, el IERAL, o sea, think tanks de la economía, con base en Córdoba en este caso, pero no importa demasiado, con mucha historia en el liberalismo argentino. Sí. Carlos Melconian está ahí. A ver, no son ministros lo que nombró Patricia Bullrich todavía, no dijo son ministros, dijo son los que van a salir junto conmigo a ser voceros de determinadas áreas. Carlos Melconian, Federico Pinedo, que se ocuparía de hablar de los temas de relaciones internacionales, todos lo conocen, presidente por una noche cuando le hizo el traspaso del mando con la banda a Cristina Fernández, cuando recibió la banda de Cristina Fernández de Kirchner para entregársela a Mauricio Macri. Joaquín de la Torre, que quiso ser candidato a gobernador, no le salió, quedó Grindetti, pero se va a ocupar de los temas más sociales, como exintendente y hombre del territorio de la provincia de Buenos Aires. Fabio Quetglas en educación, en temas educativos, también una idea de poder ir en un discurso hacia la juventud. Patricia Bullrich tiene un electorado que está más bien anclado en adultos grandes y mujeres. Sí. Y ella necesita ampliar hacia otro lado ese electorado. Sí, qué difícil la tienen los candidatos ahí, Eddie. Pues está todo muy partido. Sí, y además de partido, digo, pareciera que Milei terminó de cooptar la mayor cantidad del voto joven varón. Además, así es. No es un tema menor. O sea, vos lo tenés a Milei hoy en los jóvenes, la tenés a Patricia Bullrich en los más grandes, o sea,
jóvenes varones, Bullrich en mujeres adultas y Sergio Massa partiendo en un triple empate, partiendo transversalmente entre todos esos sectores y tratando de ver dónde puede reforzar para ser él el que sea el que llegue. Espera, repetí este dato porque es interesantísimo para no decir al aire, porque los votantes de fulano de tal está estudiado. Es el resultado definitivo de las elecciones. De tal cual, está estudiado y además analizado qué votante eligió en la primaria a los candidatos, qué público es el que terminó eligiendo a Patricia, a Milei y a Sergio Massa, Edi, para entender hacia dónde están también enfocando los candidatos con lo que le falta, ¿no? Yo lo escuchaba, lo veías a Massa hace un ratito acá en la pantalla de A24 y era alguien con discurso de gobierno, con discurso presidencial, hablándole a un sector determinado de la población con los temas que a futuro más le interesa, que son los temas ambientales a la juventud, más allá de los enojos, la falta de trabajo, los problemas de la economía, etcétera, etcétera. Bernardo Sarabia Frías, otro de los 6 designados por Bullrich como voceros temáticos, llamémosles de acá en más, acompañándola a ella en temas que tienen que ver con la modernización. Y el verdadero salto, o sea, Silvia Lospenato para mí es la novedad de Patricia Bullrich. Ella venía con una... Patricia Bullrich venía con una cosa muy ligada a la inseguridad, al combate al narcotráfico, muy vestida de combate. Edi, a que la tiene a Karina, se me fue el apellido de Karina Banfi. Pese a que la tiene a Karina Banfi segunda. Y que Lospenato también integra ahora cuarta en la lista debajo de Pichetto en esta unificación, que podríamos decir tienen roles similares en cuanto al feminismo. Pero me llama la atención esta elección que ha hecho también abiertamente por Lospenato, ¿no? Lospenato imprimió fuerte el debate sobre el sobre el aborto. La corrupción del aborto. O sea, fue la que le dijo a Macri, mirá, yo voy a votar a favor. No parecía del PRO, o sea, parecía de otro partido. Y la verdad que tuvo mucho que ver en cómo se dieron los resultados ahí, cómo se instaló la conversación. Ahora, yo creo que Silvia Lospenato es una señal más, donde Patricia Bullrich, salta un cerco, amplía su temática y trata con estos 6 personajes de ubicarse en un centro político que le permita irradiar hacia los dos extremos del arco político. Ahí te estamos mostrando a Silvia Lospenato para que... Es más, Silvia Lospenato ha venido acá a charlar con nosotros en plena campaña y que realmente ha sido interesante porque es un perfil... Es más, Silvia Lospenato le ha tocado nuevamente estar encabezando lista, en este caso segunda, al igual que ha pasado en la elección anterior. Ella está claro que es de perfil alto, que tiene realmente herramientas para poder. La Paso, ¿no? Exactamente. Y muy larretista, muy creyendo que el proyecto debió ser... no tiene nada en contra de Patricia Bullrich, pero estamos hablando de que son dos perfiles absolutamente distintos, por eso Lospenato había asumido y aceptado ir a competir en la interna en la lista con Horacio Rodríguez Larreta. Quiero volver a este dato que trae Edi Zunino, que es interesante, porque también para entender cuando los candidatos estén hablando ahora y los escuches y que todos estén atravesando mutaciones en el discurso. En el que más se nota ahora es en Javier Milei, pero por cuestiones que él ya sabe que en algunos casos son impracticables. Ya lo hablaremos con Fabián Medina, el economista, con el tema económico, que hizo algunos virajes y que hay parte del equipo económico de él que está haciendo algunos cambios porque saben que de hacerlo tal cual al pie de la letra es imposible. Fabián, buenas tardes, gracias por venir. Pero quiero volver a este dato porque acá Edi lo que plantea es, este fue el resultado definitivo, te estamos poniendo números redondos. Vos fíjate que acá nadie se saca nada, acá estamos hablando de diferencias de 300.000 votos, 500.000 votos. Y medio millón, ponele. Sí, no estamos hablando de una gran diferencia, porque todavía se estima que a comparación del 2019... faltan unas 2,5 millones de personas votar, comparando con el 2019. Si vos me decís falta el 35% que no votó, sí, son 11 millones de votos, pero olvídate, nunca vota el 100% de la población. Vamos a los que votaron en 2019. Son 2,5 millones. Ojo que medio millón te hace la diferencia. Ahora, Edi, el voto joven... ¿Es todo voto joven mayoritariamente o en la última etapa logró hacer un barrido, Milei, y llegar a capas donde hasta
los últimos días se creía que no. Lo impulsa, a ver, 1/5 de sus votos son puramente jóvenes, o sea, son sub-30. Sí. 20, 22, 18%. Interesante. Es el tema. Patricia es el otro polo. Es el polo. Es el otro polo. Pero adulto, ¿de qué franja y qué estamos hablando cuando es adulto? Más 50. Más 50. ¿Y hombre? Más 50. Hombre, sí. Parecido, pero un poco más abajo. Más abajo, más joven. Ahora, digo, y lo transversal de Sergio Massa tiene su propio tripartito núcleo. ahí, tiene su propio. Qué bárbaro. O sea, Sí. está estirado en los 3 sectores, adultos, más Sí. jóvenes y la franja media, y lo vamos a ver a Massa hablando mucho de futuro, hablando Sí. mucho de inversiones y negocios Sí. en el momento que viene. O sea, va a estar tratando de ver cómo ampliar ese para ser él el que llegue al balotaje. La gente de Bullrich me decía más temprano que ellos están convencidos de que llegan ellos al balotaje. Les preguntaba si no les parece que son demasiado parecidos en el espacio entre Milei y Patricia. Entre Milei y Patricia, pero bueno, el objetivo es llegar a la final. Digamos. Ahora, está claro también que en este contexto de votos que cada candidato obtuvo, de perfiles de votos que estás contando, Eddie, entre el voto joven, una transversalidad, digo, acá tenés todo muy variopinto y un voto más cautivo por el tipo de espacio que representa, por el peronismo y el oficialismo y el tipo de espacio. Claro, acá pareciera que pescar en esa pecera famosa que hablan los políticos, pareciera que a Patricia Bullrich le costara más por el tipo de perfil anclado que tiene. No porque no tenga herramientas para hacerlo o un equipo de campaña detrás que pueda ser fantástico, pero ya per se el perfil de Patricia, ¿cómo logrará Patricia ir a un voto joven de un perfil en ideas y en modos muy similar, en definitiva? Lo respondo en forma de pregunta un aspecto de lo Dale. que estás preguntando. ¿Desaparece o se desdibuja Macri en la campaña de Patricia Bullrich? Mauricio Macri. Sí. Parece que es el camino a tomar. Es lo que Patricia quiere que se desdibuje. Bueno, no sé qué va a hacer Mauricio, no sé cuál va a ser su lugar. Mauricio. Ella quiere mostrarse como quien herede la jefatura. Escúchame, vos ya que me trajiste el bridge, porque vos sos el responsable de que me trajiste el bridge hasta jugamos, jugaste al te jugué, sí, traté, pero nada, amorosa, la titular de la sociedad del bridge, pero bueno, es muy difícil, muy complejo, muy estratégico. Perdimos porque era Argentina. Perdió la Argentina, perdió el equipo de Mauricio Macri. Pero si prescindimos de Mauricio Macri en la campaña de Patricia Bullrich, o es lo que ella quiere, ¿no? Prescindir de Mauricio Macri. Digo, correrlo. Yo la entrevistaba ayer con Paulo Vilouta en la red y ella decía, yo soy la jefa de campaña, yo soy la principal figura. Es como esto de reafirmar lo que tiene que ser y mostrar, está claro, para correr de la cancha a Mauricio Macri. Y si Mauricio Macri esto lo dejó y está poniendo los porotos acá, que esto ya lo hemos hablado, bueno. No es que ahora me estoy haciendo... Esto lo hemos hablado antes de la primaria. Pues busquen, que está todo subido. Y si en realidad el trabajo de Macri está puesto acá, a este futuro... Bueno, como vos lo decís, lo venimos planteando. O sea, si después de las elecciones, si es que bajan las aguas, si es que hay los consensos necesarios, a ver, provincias y Congreso, ¿no? Claro. E intendencias. Ahí es donde se va a jugar el arranque del próximo gobierno. Y si se da esto que dentro del propio PRO, de lo que eran antes las palomas, señalan que acá es posible que estemos yendo a otros dos polos. Claro. A un polo donde se van a encontrar Milei y Macri. Macri lo invitó, Milei lo invitó a Macri a ser su representante dando vuelta por el mundo. Súper canciller, hombre. Súper canciller. Macri dijo que no, elegantemente. Bien. Y después sabemos que hay sectores, tanto del oficialismo peronista o kirchnerista o masista o lo como queramos, y el sector del PRO, de la gente más racional, contactos que vienen de hace muchísimo tiempo. Y una cosa a tener en cuenta, la volatilidad del electorado, porque acá nadie es de nadie. No. En 50 días, tanto en Jujuy, gobernada por la gente de Gerardo Morales, del Juntos por el Cambio, el radicalismo, como Salta, gobernada por un masista casi puro, que es Sáenz, tuvieron hace 50 días el 50% de los votos para ser electos.
el 50% de los votos en La Paso lo sacó Milei en estas provincias. Entonces, hay una volatilidad muy grande en el electorado y ese es el lugar donde van a pescar. Gracias, Edi, interesante. Bueno, ayer nos quedó pendiente, y vieron cómo los leemos en redes, dejan los mensajes y todo, y les prestamos atención. Ayer nos quedó tiqui con los 0 tips. Habíamos dado un dato dentro. Fer, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Que tirábamos de todo lo que era el Claro, uso con estuvimos ANSES hablando del reintegro del tarjetas de 15% que es para jubilados y pensionados, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, que resulta que finalmente se amplió hasta las personas que reciben 3 jubilaciones mínimas, casi 263.000 pesos. Ahora, resulta que eso, bueno, esto nos da una devolución de 18.000 pesos, que es el 15% de un gasto hasta 120.000. Si usted gasta hasta 120.000, va a recibir el 18% que se devuelve del IVA. A las 24 o 48 horas, eso es lo que pasa con esta nueva medida. Pero lo que queríamos hacer hincapié es que no se anula lo que se llama beneficios ANSES. Claro. Esos son compras que se hacen los lunes, es decir, que se sumarían las dos si uno está haciendo. Primero iría al pago, tendría el descuento y después le devolvería el IVA sobre lo que queda, ¿se entiende? Sí, perfecto. Ahora, esto que es el beneficio ANSES, todos los lunes tenés un 10% de reintegro en alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, en varios productos que te devuelven hasta 1.000 pesos, hasta 1.000 pesos. Es hasta una compra de 10.000. Y podés ir a distintos negocios. No es que hiciste una te devolvieron 1.000 y ya no podés ir a otra. La tarjeta con la que pago, Fer, es la tarjeta de débito con la que cobro el beneficio. El beneficio. Lo que hay que ver, esto lo tenemos que aclarar, porque si no la gente dice, che, no me devolvieron. Esta devolución se tiene que ver en la página del ANSES. Uno tiene que buscar ANSES Comercios. Y estos sí son comercios adheridos, no así la devolución del IVA. Ok, está bien. La devolución del IVA se universaliza porque es la devolución sobre las compras que haces. En farmacias, comercios, supermercados, mayoristas. Indistintamente, o sea, está universalizado. No en todas las cosas, pero en la mayoría. Pero en este sí, Fabi, dale. El dato de ahí importante es que la devolución de IVA la hace AFIP. Claro. Por eso es necesario que sean responsables inscriptos, nada más. Claro. Que no sea un negocio que esté negro, claro. Si está negro, está bien, sí. Perdí. Porque vos decís que capaz que le pasa el monotributista no te lo devuelve. No te lo devuelve. Si te agarran y porque te lo no hacen... discrimina IVA. Tenés razón. Yo compré un día, está buena esta. Yo compré un día en un comercio, no por el descuento, pero cuando me hace el ticket lo muestra responsable monotributo. Claro. Pero yo miré y dije, no sé, compré algo de marroquinería. ANSES es un convenio que está generando Raberta y Santiago Fraschina desde que asumieron con distintas empresas. Claro. Los supermercados grandes están todos. Después tenés farmacias, todo que con la tarjeta que vos pagás tiene que ser la cual cobrás. Por ejemplo, hasta el salario familiar. Hay que mirar igual porque hay algunas, mostraban que era raro, las grandes cadenas, algunas tienen como franquicias y algunas franquicias se adhirieron y en otra región no se adhirieron. Entonces, en ese caso, para no hacerlo ir al lunes sin sentido, está bueno que uno entre en ANSES Comercios y está el listado. Bueno. Entonces, ahí puedes saberlo. Ahora, como dice él, ojo con las apps. Te cobro con el telefonito y ahí no te devuelven. Lo del IVA no te devuelven ahí. Ojo, Cerolini, que tenés competencia con los Fabián Tips. No, porque el muchacho sabe, Fabián sabe. Sí te voy a dar un dato ahí adicional. Me encanta, lo traemos para hacer el match de los tips. Si la gente obvio, si se suma está bárbaro. Bueno, declaraciones... Con las aplicaciones podés pagar, por ejemplo, con la del Banco Nación. Perdón, pero... eso lo hacemos, sí. Podés pagar con la tarjeta previaje, que es débito. Claro. Y podés pagar con el previaje en cualquier lado. Sí, porque es una tarjeta es una tarjeta de débito con saldo. Exacto. Y eso, y entra también las promociones. Exacto. Es lo mismo. Vamos a hacer capítulo No, espera que hoy viene en un ratito Matías Lamens y hacemos previaje. También metemos todo. En las últimas horas, cuando yo te decía que Milei, y vas a escucharlo de otros candidatos que hagan algún viraje de lo que dijeron en campaña previo a la primaria, el caso de Javier Milei, sobre todo en la pata económica, que nosotros acá hemos debatido mucho con Fabián y con Fernando,
Darío Epstein, que es parte de su equipo económico que presentó, mira lo que decía en las últimas horas. Decía, no vamos a dolarizar si no hay dólares. No vamos a dolarizar si no hay dólares. Esto que parece una obviedad, vamos a bajarlo, Fabián, a tierra, porque el día del plazo fijo fue como un escándalo. Esto que yo te digo, yo tengo 100.000 pesos. ¿Y el plan de dolarización de Milei qué significa? ¿Que me dan los dólares? El plan de dolarización no, de neoconvertibilidad de Roque Fernández. Bueno, ahí ya me da. Nueva convertibilidad, no es dolarización. No dolarización. Porque cuando fue el ministro de Estados Unidos, lo agarraron Jake Sullivan y Juan González, asesores de Biden, y dijeron... ¿Y este muchacho? ¿Quién lo autorizó a dolarizar? A dolarizar, bueno, claro. Punto uno. Punto uno. Fondo Monetario dijo, no estamos de acuerdo con dolarización. Punto 3, no hay dólares en las reservas. Es que para el Fondo Monetario, Fabián, te digo, para el Fondo Monetario, un plan de dolarización ni tan siquiera se habían sentado a analizarlo. Primero querían escuchar si iba a haber ajuste, si iba a haber reducción de lo que era el gasto público, reducción del Estado, y después le tomaban en serio, capaz que más adelante, un plan de dolarización. Porque la dolarización del Fondo Monetario la están sufriendo con Ecuador. Claro. Y Ecuador, año por medio, inclusive cada 18 meses les está pidiendo más plata, porque no tienen más plata en el circulante. Claro. Entonces, Ecuador hizo una renegociación de deuda que tenía 6.000 millones de dólares hace 2 años. El año pasado pidió 3.000 millones más y este año pidió 1.500 más. Bueno, eso es una constante de préstamos que es imposible de pagar. Es imposible pagar. Bueno, Ecuador, que ya bastante tenemos nosotros, y Ana, déjame que me ancle acá. No vamos a dolarizar si no hay dólares. ¿No había una propuesta que dijo Milei que tenía los capitales o los dólares para incorporar y que eso le iba a permitir poder dolarizar la economía? Sí, y desde afuera, del exterior, por ejemplo, BlackRock, fondo de alto riesgo, él lo definió. Lo conocemos como fondos buitre. Le dijo, no cuente con nosotros para poner más plata en la Argentina. ¿Eran ellos los que iban a prestar supuestamente? O sea, ellos son los que dicen, sí, yo me hago cargo de que capaz que Milei creyó que nos iba a prestar, que nosotros le íbamos a prestar. Pero nosotros no vamos a poner más una moneda en la Argentina. Bueno, quiero ir Bueno, entonces quedó claro... ¿Se puede hablar de Papá Noel en este horario o no? Sí. Digo, porque hay niños. No sé, ya volvieron de la escuela. Algo de Papá Noel, dice, porque después voy con vos a la juguetería y comprás y sacamos es como Papá Noel, más o menos. Esto. Sí, absolutamente, coincido. Ahora, esto significa, ya quiero ir a las primeras repercusiones políticas, sobre todo del radicalismo. Pero ¿esto qué significa ahora, Fabián, este giro? Porque estamos hablando de un hombre que es clave en, así como Melconian es, y Eddie lo contaba, la voz que empieza a hablar de economía y a plantar el plan económico de Patricia Bullrich. Epstein está para esto también. Es uno. Bueno. Yo lo consideraría más si me lo dice Roque Fernández. Ok, pero pues, supongamos que trabaja como vocero, pero no habla Roque Fernández. Habló el 1 de junio y te explicó lo que iban a hacer con Carlos Rodríguez. Sí. Y lo tomaron todos los medios. Y ya está. Bueno, por eso te digo, hay que acordarse, el 1 de junio, ir a buscar... Pero no es esto. Sí, es esto. ¿Y esto qué significa? ¿Va a haber dolarización o no en el plan de Milei? Hay una moneda. Va a haber una nueva convertibilidad y van a lo que ellos pretendían, que es plenamente inconstitucional, que es la libre circulación de monedas. Más parecido a lo de Caballo. Que vos uses. ¿Querés dólares? Usás dólares. Eddie usa yuanes, Lili usa yenes, Martín usa euros. Pero mi sueldo. Yo uso peso y él usa peso uruguayo. Mi sueldo acá en el canal. Vamos a ordenarnos, porque mi sueldo acá en el canal. Si me lo pagan en pesos y Liliana me vende servicios, me vende unas cremas para curar heridas, y ella me dice, no, yo acepto yuanes, ¿cómo hago ahí cómo comercio con ella? Según él tenés que ir a una casa de cambio, conseguirlos y te hacen el cambio y Pero ahí pierdo plata porque la casa de cambios me cobra su comisión. Todo el mundo. Él busca el negocio de los 90, de la convertibilidad de los 90, que hoy... Esa convertibilidad nos tiene metidos dentro del déficit, con los subsidios a la energía, con altos niveles de inflación, no es ni más ni menos que profundizar
la bimonetarización? Bueno, hubo repercusiones políticas. Mario Negri, que es el jefe del interbloque hasta diciembre de Juntos por el Cambio, dice, para cuando llegue el 1 de octubre, día del primer debate presidencial, que falta... ¿Estarán seguros que va a ir? Falta 25 días. Chequeado, primera fuente, me dice que sí, que va. Yo te contesto, vos me preguntás, yo te contesto. Vos me haces... Yo tengo dudas de que vaya. Bueno, vos preguntaste una cosa... Porque con Patricia Bullrich puede discutir. Sí, bueno. ¿Con el ministro puede discutir de economía? Sí. Bueno, ahí... No sé. Bueno, y ahí se va a dar otro escenario. Pero espera, porque esto es interesante con lo que plantea Negri. Para cuando llegue el 1 de octubre, día del primer debate presidencial, no quedará en pie ninguna de las promesas que Milei le hizo a los argentinos para ganar las PASO. La lluvia de dólares siempre fue producto de una mente fantasiosa. Solo Juntos por el Cambio propone cambios posibles. Porque, bueno, toma lo que estábamos hablando con Fabián y con Cerolini. La lluvia de dólares la proponía Mauricio. Sí. Producto de una mente fantasiosa. Bueno, está bien. Y entonces, espera, yo te tomo eso, pero ¿sabes qué quiero, Fabián, que siempre te lo valoro? Es como bajarlo a tierra esto. Yo quiero que me digas, ¿cuál es el plan de Melconian para un laburante clase media a partir del 10 de diciembre? ¿Cómo va a ser su economía en un proceso bimonetarista que propone Melconian? Después vamos al de Milei de nuevo y vamos al que propone Massa, Schiaretti, Bregman, pero simple, para que se entienda. ¿Qué pasa el 10 de diciembre? Lo que te propone Melconian es meter más leyes como la que tenés hoy en gas y en luz, admitiendo el pago con dólares. Eso significa, a ver, que yo mi factura de luz va a estar a precio dólar o que yo Tu factura de luz hoy está subsidiada porque el costo en dólares es superior al precio de venta, que es en pesos. Ahora, por eso está el subsidio energético, que es el que genera el déficit. Para el nivel 2, bueno, sí. Que es el que genera el déficit, que es lo que te genera inflación. Y para el proyecto de Melconian, pero se termina el subsidio para todos los sectores y la tarifa social. Te va a terminar los subsidios, pero te va a subir el nivel de gastos del resto. El tema no es bimonetarizar, como dicen ellos, sino desdolarizar la economía o pacificarla. Yo tengo una moneda que es formalmente, ya no por constitución, sino por Código Civil y Comercial, que es el peso. Cuando yo tengo más elementos en dólares, es más en la diferencia que tengo de costos. Por lo tanto, no solamente voy a tener que subsidiar la energía, voy a tener que seguir subsidiando el transporte, voy a tener que seguir subsidiando hasta inclusive productores de alimentos. Pero ¿y cuál es la diferencia, te digo, con lo que pasa ahora? Porque hoy un boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires está a 55 pesos. Ahí sí escalás por ahí de 120, te puedes ir a un 350%. Ahí vas a entrar en hiperplena hoy. ¿Es cierto algo que le escuché a Silvina Batakis, que el salario mínimo pasaría a $24 con una dolarización? Y si vos lo tenés, hoy está en 118. Sí, 118. $24, estás hablando de 5.000 pesos por dólar. Por dólar, 5.000 pesos por dólar. El plan de Milei, ahora con esta variante, esto que dice, si no hay dólares, no hay dolarización. A partir del 10 de diciembre, un trabajador, porta, monotributista, un trabajador informal, trabajador asalariado, ¿qué le espera? ¿Cómo es el proceso económico que empieza? Tendría que aclararlo, porque te dicen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, y te dijeron la tercera generación, que es la dolarización, es a los 5 años. Y cuando le hablaron de quinta generación, te hablaron de 15. Y tiene una posibilidad de gobierno de 8. Claro. Entonces, hay cosas que no cierran, ni ellos lo saben. Sí. Creo que están tirando a tienta hacia loca para tratar de captar gente con el tema de la convertibilidad. Muchos siguen creyendo que si cobran 100.000 mangos, van a cobrar $100.000. Si cobran 100.000 mangos, van a cobrar entre 8 y 12 dólares. Claro. Ahora, y con Sergio Massa. Ahora vamos a ir a esta foto, que es Milei hoy en La Matanza, en Ramos Mejía.
en realidad, de que es uno de los distritos, porque La Matanza 1.800.000 pobladores tiene. Ramos Mejía siempre fue el distrito más adverso para el peronismo que gobierna hoy con Espinosa. Pero vamos al caso de Massa. ¿Cuál es la propuesta a partir del 10 de diciembre? Digo, en un proceso que para Massa, Fabián, es muy complicado, porque digo, es actual ministro de Economía teniendo que convencer a la población, entre otras cosas, de que el cambio, de que este proceso que hace va a tener cambios mirando al 10 de diciembre. Es un proceso complejo. El cambio realmente empieza del 1 de enero en adelante con lo que es el tema de exportaciones. No solamente gas, petróleo, sino también con el tema de granos, productos alimenticios. Y aunque no lo quieran creer, el BRICS te abre la puerta a 1.750 millones de consumidores en el mundo. Claro. Nosotros hoy tenemos... A ver, que estemos en el BRICS no significa que vas a negociar nada más que con el BRICS. Es una puerta más de negociación para lo que es la ruta de la seda, el Mercosur, Unión Europea, Estados Unidos, inclusive hasta con África. Pero vos no pasás de tener... India que viene... India viene sacando de la pobreza 10 millones de habitantes por año. Y son todos consumidores netos. El tema es, ese es un dato. ¿Dónde vienen más fuentes de dinero? Lo claro hoy. Medio ambiente. El medio ambiente hoy existe un sistema de incentivos y de multas en el cual los incentivos, Naciones Unidas te hace reconocimientos no reintegrables. Bien. Por lo que se llama mecanismo de desarrollo limpio. Bueno, está bien, Clarice, igual vamos a seguir profundizando. No, todavía estamos empezando. Empezando, sí. Un datito para que la gente entienda. ¿Viste lo que fue el bono de 60.000 pesos en 2 veces? Ya está reglamentado por AFIP. Ahora la parte de sistemas tiene que incorporar en el libro Sueldos Digital el punto para que se puedan liquidar los sueldos. Todavía faltan 1 o 2 días. No se pongan nerviosos, pero vamos a aclarar los puntos como son. Sí, porque estábamos en fecha en donde se tenía que empezar a pagar los bonos. Gracias, Fabián, por haber venido. No, gracias, Mariana. Estamos a la hora. Por favor. Estamos acá. Bueno, Martín, estás con novedades, contanos. Sí, un tramo de la causa Cuadernos que se cierra. Uno dice, pero como la causa Cuadernos no está en etapa de juicio oral y público, no está procesada Cristina Kirchner, muchos empresarios muy importantes del país, sí. Pero paralelamente a la causa penal, hubo una causa administrativa que se inició durante el gobierno de Mauricio Macri, que es cuando comenzó la causa Cuadernos, y que la semana pasada el gobierno nacional dispuso su cierre porque entendió que no había ninguna irregularidad para avanzar en algún tipo de sanción administrativa a los responsables de las áreas. Este es un informe de casi 600 páginas de Defensa de la Competencia, que es un organismo que depende del Ministerio de Economía de la Nación, que concluyó en el análisis de declaraciones de varias personas y de muchos informes que desde el punto de vista administrativo, en la causa Cuadernos, que es una causa en la que se investigó la obra pública y el pago de coimas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, no hubo ninguna irregularidad. Hay un textual de ese informe, un informe muy largo que si querés podemos repasar, Dale. que ahí lo tenés, que dice que de la investigación no se observa un modus operandi consistente en la colusión entre empresas que participan del mismo mercado relevante con las respectivas circunstancias de tiempo, modo y lugar acreditados. O sea, Martín, para el gobierno, porque la investigación la hace un organismo que depende del gobierno. Exacto. No hay nexo en coimas en la causa Cuadernos. O sea, lo que está en Cuaderno no es un delito. No está probado el delito. Desde el punto de vista administrativo. Acá lo que se enfoca mucho es en las licitaciones que se asignaron en las obras públicas y que muchos reconocieron que se pagaron coimas. Pero ¿y cómo vas a reconocer? Pero voy a algo práctico. Si vos tenés si yo me presento a licitar con vos un tramo para, no sé, hacer la ruta o la ventana de tu casa. Dale, por ejemplo, la más barata. Es lo que puedo licitar, Martín, bancame. Claro, pero licito para la ventana de tu casa. Y yo tengo mejor precio que mi competidor. Listo, gané la licitación. ¿En qué momento del pliego y de la transacción
vamos a quedar con los dedos pegados de algún tipo de coima. En ninguno, ¿sabes por qué? O sea, si yo para ganar la licitación al otro decir, Martín, yo te hago la ventana. Sí. Te pago un poco más y lo pago en negro. ¿Dónde va a quedar eso? Porque todo esto, muchos empresarios contaron que todo eso se arreglaba previamente. Vos, Mariano, ofreces 10, yo ofrezco 8, sí. Vos te quedás con el negocio y en la próxima hacemos al revés. Por eso, desde el punto de vista administrativo, en los papeles, posiblemente no haya ninguna irregularidad. Sí. Ahora, lo que terminan confesando y contando muchos empresarios y exfuncionarios es que todo se hacía por abajo, en negro y sin ningún tipo de papel ni de documentación. Ahí está. Y está el resumen de todo. Gracias, Martín. Información urgente. Llegó Cecilia Di Lodovico con novedades en las derivaciones que ha generado el crimen de Ángeles Rawson y la condena sobre Mangieri. Cecilia, buenas tardes. Mariana, perdón, buenas tardes. A ver, vamos a hablar del primo de Mangieri. ¿Recuerdan a Mangieri, el portero? Sí. Condenado a perpetua por asesinar a Ángeles el 10 de junio de 2013. Sí. Perdón, estoy un poco engripada. Sí, tranquila. Bueno, Cecilio Antonio Seatone, su primo, fue detenido y estaba prófugo. ¿Por qué? Porque mintió 2 veces, una en la investigación y otra en el juicio. Es un ex policía de la bonaerense de 63 años y fue condenado en 2017 en realidad. Estuvo 1 año prófugo, ¿por qué? Porque fue condenado en 2017 a 4 años de prisión por falso testimonio. Sí. Pero en 2020 se confirma esta condena y en 2022 luego, después de un montón de cuestiones de defensa que él presenta, se vuelve a confirmar esta condena que la tiene que cumplir. Entonces, ¿qué hace? Se fuga. Bueno, 1 año después lo capturan en Pacheco, en Tigre. Ahora, sí, pero porque esto es parte del sistema judicial que decimos. La justicia inicia un proceso de investigación por falso testimonio contra el primo de Mangieri. Lo encuentran culpable. Durante todo ese proceso él está en libertad. Tiene la condena. Sigue en libertad hasta que la condena queda firme. Y cuando la condena queda firme, ahí se termina fugando. Sí, tuvo todas las oportunidades para decir, bueno, ¿cómo puedo hacer si esto me llega a tocar? O sea, ¿nunca la justicia tomó una decisión de creer que podía haber, en este caso, un riesgo de fuga? Pero además, perdón, es una persona que... ¿Cuáles fueron las mentiras que él dijo? Lo que cree la justicia es que Mangieri, cuando comete el crimen, va a pedirle un consejo a este hombre, a Cecilio, que era el primo de la mujer en realidad. Sí. Como era ex policía, va con su sube, se toma un colectivo, va hasta Pacheco y le va a pedir un consejo. Lo que dice Seatone es que en realidad él le dijo qué hubiera pasado si yo maté a Ángeles. Y él dijo que solamente le mencionó yo te meto preso. Lo que pasa es que lo que cree la justicia es que le dijo cómo ocultar... ¿Cómo deshacerse del cuerpo? No, cómo ocultar las marcas que tenía en la cara. Recordemos que el Mangieri había sido rajuñado por Ángeles en este intento de defensa y cuando aparece en la fiscalía, que lo tuvieron que ir a buscar porque no se presentaba, se había quemado con un cigarrillo. O sea, Cecilia, con más razón te digo, ¿cómo si la justicia inicia un proceso por falso testimonio donde acredita que el primo de Mangieri declaró una mentira? 2 veces. Bueno, 2 veces. Miente 2 veces. Miente ante el tribunal, porque una cosa es en sede judicial, después va, testifica y miente ante el tribunal. Lo condenan y en ninguna parte del proceso dudan de que él se pueda escapar. Si fue capaz de mentir ante el tribunal, ¿por qué no se escaparía? Esto es lo que yo no entiendo de haber tomado una primera decisión de creemos que hay riesgo de fuga, venga y hasta que quede firme, eso se le va a computar como tiempo de condena. Sí. Esto es lo que yo no entiendo de las decisiones que se toman. Sí, a ver, todo el mundo, obviamente hay un proceso penal, las personas tienen su derecho, ¿no? Pero también hay que entender que sí, por ahí acá había un riesgo de fuga porque él demostró también que podía dar consejos para zafar de la justicia. Claro. Entonces, bueno, se tomaron todos estos años para primero confirmar su pena y después, bueno, cuando lo fueron a buscar no lo encontraron, obviamente. Sí lo encontraron
policía de la ciudad que lo estaba buscando, porque hicieron una guardia en el domicilio que él tenía, donde vivía su familia, y un día llegó con su camioneta, y cuando llega con la camioneta lo capturan. Tampoco es que se había ido, digamos, muy lejos. No le fue tampoco tan difícil evitar ser detenido. Claro. Así que bueno, un escándalo. Ahora, quedó detenido. ¿Cuánto es el tiempo de condena que tiene que 4 cumplir? años tiene que cumplir. 4 años de prisión efectiva. Ah, eso te iba a preguntar. No hay ningún tipo de beneficio al que pueda acceder después de todo esto. Seguramente algún vericueto la defensa va a encontrar, pero los 4 años los tiene que cumplir según el fallo. Claro. Gracias, Cecilia. No, por favor. Y en las últimas horas se confirmó que en un nuevo tiroteo masivo en los Estados Unidos, más precisamente en el estado de Texas, una argentina falleció. Está con los detalles Adrián Saca. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Así es, se trataba de Laura Jáuregui, una argentina de 64 años que ya estaba radicada en Uruguay hace varios años, en La Pedrera, donde tenía un hotel, el Hotel Brisas, y era una empresaria muy querida. Ya en las últimas horas estuvieron hablando en la televisión de Estados Unidos varias de sus amigas que no pueden creer lo que sucedió en esta casa de té que estaba en un shopping de estos a cielo abierto que tanto abundan aquí en los Estados Unidos y particularmente aquí en el sur. Bueno, estaba tomando el té y mientras lo hacía con una amiga ingresó al local un señor de 38 años llamado Tang Yang, de ascendencia china, y sencillamente y sin ninguna causa, ¿no? Sin ningún pretexto, no era que ingresó a robar. Simplemente empezó a apuntarle a la gente y a dispararles, así como te lo estoy contando, a sangre fría. Acertó el primero de sus disparos en Laura Jáuregui, matándola en pocos minutos, y después a quien estaba tomando el té con ella, que estaba ahí muy cerquita, a quien dejó herida y que fue atendida después en un hospital donde se está recuperando, y además a otras 3 personas que fueron heridas de bala sin que revistiera gravedad su estado después. Bueno, ingresó, como te decía, a este lugar, hizo esto y antes de que la policía llegara, se suicidó. O sea, no dejando oportunidad de nada, de esclarecer justamente el móvil exacto de este asesinato, que no tiene sentido porque no la conocía. No había ninguna relación entre Laura Jáuregui y su asesino. Se trató de uno de los tantos asesinos Adrián, que hay con este tipo de modalidad. ¿Cuántos, digo, en las estadísticas, te tendría que preguntar por día, ¿cuántos tiroteos de este tipo, tiroteos masivos o con cantidad de muertos hay? Porque el verdadero flagelo... Vos sabés que volví el último fin de semana de Washington y algo de lo que me hablaban funcionarios era que, más allá de la economía y de que la inflación podía estar un poco por encima de lo que se esperaba en Estados Unidos, que una de las problemáticas que tiene Biden hoy y en muchos de los estados es este tipo de flagelos de tiroteos masivos, que realmente es uno de los graves problemas que atraviesa Estados Unidos, más allá del plano económico y de que en el plano internacional miren con atención lo que pasa con Rusia y Ucrania, que preocupa y demás. Digo, este es un verdadero flagelo que tienen dentro de Estados Unidos. Desde luego, y no solamente los tiroteos masivos. Tiroteos masivos tenemos al día de hoy unos 482, si no se actualizó la estadística, en lo que va del año. Qué bárbaro. ¿No? Estamos hablando, a tiroteo masivo se entiende por aquel tiroteo en el que hay un tirador y hay al menos 3 personas O sea, heridas. más de 2 por día. Bueno, en este caso tenemos... Claro, sí, son casi más de 2 por día y va a ser un año récord. Sí, Mariana. No, pero es que, Adrián, digo, es absolutamente... Nosotros acá, cuando pasó el episodio lamentable de Carmen de Patagones, con el joven que entra al colegio y empieza el tiroteo, que acá fue un tema de conmoción nacional, eso se replica a 2 por día en los Estados Unidos. O sea, por eso estamos hablando de realmente qué tipo de flagelo. Y en colegios o en lugares públicos, así como estamos hablando. Sí. En colegios ya tenemos más de 45 en lo que va el año, colegios y universidades. Siempre estamos hablando de lugares públicos. Si querés ver víctimas fatales por armas de fuego en hechos de violencia o accidentales,
tenemos 25.000 en lo que va del año. Esto es de armas que tiene la gente en sus casas. No estamos hablando de policía, no estamos hablando de, claro, intervención directa de fuerzas de seguridad. Estamos hablando de delincuencia y también de este tipo de crímenes que son hechos por locura o por exceso de antidepresivos. De antidepresivos, bueno, y de una sociedad también que con el acceso libre de armas, está claro también de que no lo hacen por una especie de protección, sino realmente de un bien más al que pueden acceder. En los últimos tiempos me ha tocado vivir muy de cerca, por un caso muy personal, de un crimen, que era un crimen por odio, de una joven argentina científica, donde también estaba su compañero de cuarto, y que evidentemente estamos hablando de gente que de manera indiscriminada, con problemas de salud mental, además del contexto de que vas al Walmart o vas a cualquier supermercado y conseguís rápidamente un arma, hacen destrozos. O sea, es algo que Estados Unidos sabe que es un flagelo, pero tampoco hay leyes para buscar cambiarlo. Y eso que hay un presidente demócrata gobernando. Sí, hay leyes, pero no prosperan porque tenés a la segunda enmienda constitucional, que como es una enmienda constitucional está por encima de cualquier otro tipo de regulación y siempre termina prevaleciendo. Exacto. Y eso es justamente lo peor. Tenemos más de 400 millones de armas, siempre repetimos esta estadística, pero ya la pasamos, en 330 millones de habitantes, entre 330 millones de habitantes. Bien. Y bueno, hablamos de inseguridad también, te doy este último dato, porque lo quise averiguar. En homicidios cada 100.000 habitantes, Atlanta, de donde estoy transmitiendo ahora, no está entre las 20 primeras ciudades con homicidios cada 100.000 habitantes. Tiene en lo que va del año 17, la tasa da, ¿no? 17 homicidios cada 100.000 habitantes, mientras Buenos Aires tiene menos de 5. Claro. Entonces, Adrián, algunos vienen por inseguridad acá, a Estados Unidos, y no es el país indicado, y justamente no es lo que termina encontrando. Adrián, gracias por este contacto. Un beso grande. Por favor. Bueno, un beso. Gracias. Chau, chau. Bueno, así terminamos el programa de hoy. Gracias a todo el equipo. Ya está viniendo caminando Maxi Montenegro. Maxi, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Bien, Marian? ¿y vos? ¿Todo bien? ¿Qué tal afuera? No se espera afuera. Hace frío, hace frío. Hace frío, está ¿no? Fresquito. ¿Qué está? ¿10 grados? Sí, ¿no? Sí, la verdad que... Sí, 10,5. Sí, raro, ¿no? Para esta época de septiembre. ¿Y la economía? ¿Qué está fría, caliente? No, la economía, la política y la economía está caliente. La política seguro. Se están dando con todo. Se tiran con todo. Sí, se tiran con todo. Sí, y esto faltan 47 días todavía para... Sí. Y en el eje Milei, ¿no? Porque está ahí posicionado, entonces ahora todos Milei le disparan a ver si se le cae, se lo sacuden a ver si le cae algún voto. Yo creo que están esperando, Maxi, al primer debate, del 1 de octubre y después del 8, donde creen que ahí se va a desnudar realmente cuál es el plan, si es que está el plan bien, es que esté armado, de Milei de la economía. Como que ahí va a saltar el chancho, ¿viste? Cuando dicen que hace saltar el chancho, que ahí va a saltar el Es lo que vamos a hablar en un ratito, pues si eso tiene relevancia o si esto es como Menem, que había deseo de cambio. Obviamente Menem no tenía ningún plan. De hecho, el que tenía después lo tuvo que cambiar. Ahora viene una persona muy interesante, porque fue protagonista de los primeros meses de gobierno de Menem, que fue muy difícil hasta que después pudo orientar la situación, ¿no? Bueno, con esto que me estás diciendo me quedo a mirarlos. Buen programa. Gracias, Mariam. Gracias, buenas noches.